Buenos días. Vamos a dar comienzo al seminario del posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Ricardo Marcelín Jiménez, ¿sí? Que es en nuestra tercera ocasión, en este trimestre 23O, que hoy jueves 7 de diciembre, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Ricardo Marcelín. El doctor Ricardo Marcelín Jiménez se graduó en 1987 como ingeniero en electrónica de la UAM Iztapalapa. En 1992 obtuvo el grado de maestro en ciencias con especialidad en computación por parte del CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. En 2004 obtuvo el doctorado en computación por parte de la UNAM. Es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa desde hace 33 años. Fue fundador de los programas de maestría y doctorados en Ciencias y Tecnologías de la Información del Departamento de Ingeniería Eléctrica, del que también ha sido coordinador. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 1. Como investigador, sus intereses son los sistemas distribuidos, la tolerancia a fallas, el almacenamiento masivo de la información y las redes complejas. Como consultor, ha tenido a su cargo el diseño y construcción de varios sistemas para el almacenamiento masivo de información digital que en su momento se aplicaron en Infotec, INEGI, INR y en la UAM. ¿Sí? Hoy nos presenta una plática que lleva como título Reflexiones sobre el almacenamiento masivo de la información. Cedo la palabra a nuestro invitado. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Luis Alberto Vázquez Toledo. Pues ahora estoy de este lado, ahora soy yo el que presenta y efectivamente les vengo a presentar pues una serie de resultados y reflexiones que son producto del trabajo de ya varios años. Estamos investigando alrededor de este tema. No es la intención que este seminario o esta presentación sea entre en los detalles más técnicos. La intención es atrapar a un público más amplio y por lo tanto solamente voy a decir algunos datos técnicos o científicos. Sin embargo, me gustaría decir que este es un trabajo que ha sido el producto de colaboración con varios profesores del departamento, entre los que puedo mencionar por ejemplo, al profesor Miguel López. Actualmente estamos trabajando con el profesor Humberto Cervantes y también ha sido el fruto del trabajo de estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y como pueden ver, como pueden imaginarse, este ha sido un trabajo muy fructífero y del que yo estoy muy emocionado en compartirles. Bueno, antes de comenzar realmente a mi presentación, me gustaría mostrarles un algoritmo que es el fundamento de todo este trabajo. Y para ello voy a dejar de compartir la pantalla un momento para mostrarles, ahora verán. No sé si ya están viendo en mi pantalla un directorio, una serie de archivos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a llamar su atención sobre este que está acá. Es un archivo que se llama Matrix. Es un archivo de video que tiene 8.8 megas. Por favor, tome nota, porque ahorita vamos a trabajar con él durante los próximos minutos. Entonces, antes de otra cosa, lo voy a reproducir. No sé si se va a oír el audio también, pero lo importante es lo que vamos a hacer con él. Por principio de cuentas, lo reproducimos. Ténganme paciencia tantito porque se tarda un momento en arrancar la reproducción. Ahí va. Leo, if you're out there, I could use some help. What is that?
Listo, ahí está. Muy bien. Ahora, déjenme ver si lo cerré correctamente. Ahora, vamos a pasar a realizar un procesamiento con este archivo. Este procesamiento se conoce como el algoritmo de dispersión de la información. Es un algoritmo que fue propuesto por un matemático computólogo que se llama Michael Rabin, más o menos por allá entre los finales de los 80s, principios de los 90s. Lo seleccionamos y el algoritmo tiene lo que llamamos su versión directa y su versión inversa. Entonces vamos a ejecutar el algoritmo directo. Ya está. Entonces, van a ver ustedes que además de el original que está acá, hemos creado 5 archivos numerados del 0 al 4 y que vamos a llamar dispersos. Pero otra cosa sobre la cual quiero llamar mucho su atención es que, a ver, hagan sus cuentas. Yo digo que cada disperso pesa exactamente 1/3 del original. Recuerden que el original pesa 8.8 megas, dividan 2.94 entre 8.8 y van a ver que es 1/3. Y ahora les propongo el siguiente experimento mental. Vamos a borrar el original y vamos a imaginar que estos 5 dispersos los vamos a guardar en 5 discos que están conectados por medio de una red tan pequeña como puede ser una red local o tan grande como puede ser una LAN, perdón, una WAN, ¿sí? O sea, lo guardamos, lo mandamos a 5 países distintos, ¿no? Pero ahora también, entonces, imagínense eso, ¿no? Guardamos estos 5 dispersos en 5 lugares distintos. Y ahora vamos a escenificar o vamos a simular un escenario de contingencia. Y ese escenario de contingencia significa o representa en este caso particular que vamos a perder cualesquiera 2 de estos 5 dispersos, ¿no? Entonces, a ver, Luis Alberto, dime un número del 0 al 4. El 4. El 4. Alguien más que me diga un número del 0 al 4 que obviamente pues ya no es 4. Alguien. Rodrigo. El 0. El 0. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a el algoritmo inverso. Ahí está. Y entonces, solamente para verificar que hemos recuperado, ahí va de nuevo. Ahí está arrancando. Téngale paciencia a mi maquinita, por favor. Ahí está. Neo, if you're out there, I could use some help. Listo, ya quedó. Ya quedó y
varias reflexiones que hay que hacer. Primera de ellas, escogí este archivo de video porque ustedes saben que la reproducción de los archivos de video es muy latosa o muy sensible, como quieran llamarle, o sea, al mínimo detalle de pérdida de integridad, o sea, al mínimo error, el reproductor dice, este video tiene un problema, se corrompió, y por lo tanto ya no se puede reproducir. Entonces ahí está la prueba, una verificación de que se recuperó el archivo sin pérdida de integridad o sin corrupción. Ahí está. Bueno, otra cosa, recordarán la siguiente, el algoritmo de dispersión de información se aplica por igual sobre cualquier tipo de archivo que queramos almacenar. Videos, audios, texto, imagen fija, lo que ustedes quieran. Archivos ejecutables también se puede, PDFs, Word, etcétera, etcétera. Siguiente reflexión. Lo que ustedes acaban de ver es que produjimos algo que llamamos en comunicaciones una cantidad de información redundante. Recordarán que cada disperso pesa 1/3, por lo tanto, en realidad produjimos 5/3 de información del archivo original, ¿no? Entonces, podríamos verlo como que produjimos un exceso de 2/3 de información y esos 2/3 se conocen como la redundancia. Pero con 2/3, o sea, con el 66% de la información en exceso, fuimos capaces de tolerar 2 fallas. No perder de vista eso, ¿sale? Ok, ahora sí, vamos a ver esta presentación que les quiero compartir. Y vamos a entrar en materia. Bueno, no me voy a detener en esta parte, mejor vamos a avanzar y simplemente para poner en contexto el problema del almacenamiento de la información. Aquí les presento un par de estadísticas que incluso ya están un poquito viejitas. Dice que en el 2020 se generaron por cada minuto del año, fíjense bien, estoy hablando por cada minuto del año, 500 horas de video en YouTube, casi 350,000 publicaciones en Instagram y 28 canciones en Spotify por minuto. De ese total, 75% de la información que se genera es producida por individuos, pero el 80% de esa información está bajo la responsabilidad de las organizaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que a final de cuentas, los grandes productores de la información somos las personas, pero estamos guardando, estamos almacenando esa información en organizaciones como pueden ser la universidad, la clínica en la que me están guardando mis datos o mi imagenología, etcétera, etcétera, o también puede ser entidades privadas como YouTube o como Amazon o como Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 80% de esa información está bajo la responsabilidad de las organizaciones. Otro asunto que debe de empezarlos a llamar su atención por lo menos es que se prevé un crecimiento exponencial del universo digital, es decir, de toda esta información que estamos generando y que en el 2018 se calcula que iba a alcanzar un monto de 33 zettabytes y para dentro de 2 años, pues si lo pensamos bien, estamos a menos de 2 años, ya estamos prácticamente en los comienzos del 2024, y para el 2025 vamos a alcanzar 175 zettabytes de información. Ahora, para quienes anden un poco desconcertados y digan, y bueno, ¿y cuánto es un zettabyte? Déjenme recordarles rápidamente esta serie de medidas. Si yo tengo 1 kilobyte, que son 1000 bytes, si yo lo multiplico por 1000, tengo 1 megabyte. Si yo lo multiplico por 1000, tengo 1 giga. Si yo lo multiplico por 1000, tengo 1 tera. Si yo lo multiplico por 1000, tengo 1 peta. Si yo lo multiplico por 1000, tengo 1 hexa.
por 1000 tengo un Z y por 1000 tengo un J, lo cual significa que un zettabyte, bueno, un petabyte, vamos a comenzar por ahí, un petabyte son 1000 teras. Imagínense que yo tengo, el día de hoy ya podemos tener discos comerciales de 1, 2, 3, 4, creo que hasta 5 teras. Entonces, imagínense que yo tengo un disco de 1 tera. Yo necesito 1000 de esos para alcanzar una capacidad de almacenamiento de 1 petabyte, 1000 discos. Ahora, yo necesitaría 1000 millones de esos discos para tener un zettabyte. Hagan sus cuentas y vayan tomando nota, 1000 millones de esos discos para guardar un zettabyte. Pero me están diciendo que en 2025 no voy a tener un zettabyte. Eso ya lo alcancé desde hace un rato. Yo voy a tener 175 zettabytes. O sea que si tuviéramos que repartir homogéneamente a cada persona de la Tierra, pues tendríamos que darle un buen montón de discos. Ajá, casi un niño va naciendo, va saliendo de la maternidad y junto con su cartilla de vacunación, su acta de nacimiento, le tendríamos que dar pues su dotación de discos para poder guardar todo eso. Naturalmente que eso no es así, porque en realidad por esa razón, esa es la razón fundamental por la cual esos discos se concentran en organizaciones tales como las que ya mencioné, el gobierno, la banca, el sector salud o sector privado como Amazon o YouTube, etcétera, etcétera. No quiero hacer comerciales. Bueno, y eso nos conecta con el siguiente dato, ¿no? ¿De dónde sale tanta información? Bueno, no solamente está saliendo de los youtubers o de los generadores de contenido social en las redes, ¿no? Estamos generando grandes volúmenes de datos por nuestro correo, por nuestras redes sociales, por nuestros datos bancarios, por nuestros intercambios comerciales en el sector salud, las universidades, los centros de investigación. Y el gran problema que tenemos que plantear es que del total de los datos, alrededor del 50%, solamente puede almacenarse el 50%. ¿Por qué razón? Porque no tenemos capacidad instalada suficiente. Es decir, no hay discos suficientes para guardar toda la información que estamos generando, y eso genera lo que se conoce como, o contribuye en buena medida a generar eso que se conoce como la brecha digital. La brecha digital es, digamos, una nueva medida que están considerando los gobiernos en el mundo para caracterizar las diferencias o los alcances entre las personas ricas y las personas pobres. Lo que me está diciendo esa brecha digital es que, pues, una señora en alguna población rural de nuestro país, por ejemplo, no tiene las capacidades para guardar información que a lo mejor es más sensible o más importante que la información que nosotros en las ciudades estamos guardando, ¿no? Por ejemplo, podrían ser datos médicos o podrían ser datos, sí, en general, de salud, ¿sí? Entonces, eso significa el aumento de la brecha digital, que los pobres están viéndose sesgados y sin capacidades para subirse a las nuevas tecnologías. Pero además de todo, aquí viene otro problema que tenemos que considerar. El día de hoy ya no es solamente un asunto de quienes sí tienen acceso o no a las capacidades tecnológicas, sino que el día de hoy también tiene que ver con otras consecuencias. Y aquí les presento esas consecuencias. Bueno, les presento ahí algunas estadísticas que ustedes pueden ver. Ajá. Déjenme mover. Me moví sin querer. A ver, una búsqueda. La búsqueda
que en su día a día, en algún momento del día a día, tienen una duda y dicen, a ver, vamos a consultar a Google, ¿no? Bueno, esa búsqueda les ocupa la misma cantidad de energía que un foco de 60 watts prendido 17 segundos. Y ustedes pueden decir, ah, es muy poquito. Sí, efectivamente, es muy poquito, pero multiplíquenlo por los miles de millones. Ahí está la segunda estadística, abajo de esta que les estoy hablando. Dice que en el mundo se realizan 1.000 millones de búsquedas diarias. Y yo creo que ahí me quedé corto. Ajá, ahí me quedé corto. Yo creo que ya, si el mundo tiene aproximadamente 8.000 millones de habitantes, entonces yo creo que en realidad estamos haciendo más de 1.000 millones de búsquedas diarias, ¿no? Solamente en Google. Ahora, ¿cuánta energía me implica eso? Bueno, pues implica tanta energía como el equivalente a un cierto número de centrales nucleares o la energía que requiere un país pequeño como Italia. Y aunque ustedes no se lo imaginaban, ya ven que ahora los temas ambientales están tomando mucha relevancia en las discusiones a nivel mundial por sus implicaciones en el clima y los problemas que trae consigo. Bueno, pues resulta que la industria de la nube y todo lo que trae consigo, procesamiento, almacenamiento, etcétera, es uno de los grandes productores de CO2 a la par de la aeronáutica, ¿no? Recordarán ustedes que por ahí hay una chica ambientalista sueca que se llama Greta Thunberg y ella se niega a usar el avión cuando tiene que viajar, prefiere tomarse su tiempo y viajar en barco porque ella pues afirma, está consciente que la aeronáutica es uno de los grandes contribuyentes o productores de gases de efecto invernadero. Pero no sé si sepa Greta Thunberg que también a la par de la aeronáutica pues está la nube. Bueno, entonces ahí está el escenario, ahí está el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Estamos, el almacenamiento y el modelo de la nube nos está implicando que, por un lado, esto que llamamos la brecha digital y por otro lado, también nos está trayendo implicaciones ambientales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacerle frente a estos retos? Porque tampoco vamos a renunciar a esta tecnología justo en la medida en que ya está tan interiorizada en las actividades de nuestro día a día. Bueno, entonces yo creo que la mejor manera de buscar alternativas es entender más a profundidad los detalles del concepto del almacenamiento en particular. Y para ello, lo que les propongo es que comencemos estudiando esto que se conocen como los grandes paradigmas del almacenamiento, que no es otra cosa sino los grandes modelos tecnológicos que sirven para describir las operaciones de almacenamiento. Y se dice que el almacenamiento se puede implementar utilizando un enfoque o un paradigma de archivos, un paradigma de bloques o de objetos. Y no nos debe resultar tan ajeno tan ajena esta idea de los archivos y bloques, porque en realidad toda la vida hemos trabajado con ellos, ¿no? Los sistemas de archivos pues no son sino los sistemas con los que vienen dotadas nuestras máquinas a través de su sistema de operativo. Es decir, aquellos que son usuarios de Windows, pues traen su sistema de archivos propio de Windows. Los que son de la Mac, tiene también, la máquina trae su propio sistema de archivos. Los que son partidarios de Linux, pues también conocen su propio sistema de archivos que sirve para almacenar esta idea de documentos a los que en particular en este paradigma se les llama los archivos. Ya entraremos en más detalles en los siguientes slides. Aquí nada más me quedaría decir que además de los archivos existe otro paradigma que se llama el almacenamiento por bloques y que tanto archivos como bloques se conocen como sistemas de almacenamiento transaccional, lo cual quiere decir que sirven o facilitan
las operaciones no solamente de lectura, sino también nos permiten hacer una operación de escritura y sobre todo de reescritura de los documentos. Podemos escribir y reescribir sobre los documentos. El último paradigma, y es en el que nos vamos a centrar en la parte final de nuestra charla, se llama el sistema de almacenamiento por objetos. Es un paradigma muy reciente que probablemente no tiene ni 20 años y ya veremos más adelante sus particularidades, pero algo con lo que me gustaría quedarme es que el almacenamiento por objetos tiene como finalidad el almacenamiento justamente de grandes volúmenes de información, ¿no? Recuerden que el hilo conductor de esta plática es cómo le hacemos para guardar no terabytes de información, sino petas o incluso más, ¿no? Y espero haberlos convencido hasta este punto que en realidad sí estamos produciendo esa cantidad y estamos ante un reto. Bien, entonces, el almacenamiento por objetos sirve para guardar justo los grandes volúmenes. Aquí la idea que les quiero sembrar es que comercialmente no existen dispositivos, no existe un solo disco que pueda almacenar esas cantidades de información. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir un dispositivo que me pueda almacenar, digamos, ya no digamos un petabyte, sino 100 terabytes? Bueno, pues la idea es que tenemos que juntar varios discos, conectarlos entre sí y armar un pequeño sistema distribuido en el que aprovechemos las capacidades agregadas de vamos a llamarle, de esta granja de discos, ¿no? Y ya ahorita ustedes deberían estar generando conexiones de ideas entre esto que les acabo de decir y el experimento inicial que vimos con el pequeño cortito, con el video de Matrix. Recordarán ustedes que les dije que el archivo se transforma y justo lo que les propuse es, ahora imagínense que vamos a guardar los dispersos en un conjunto de dispositivos de almacenamiento que están conectados por una red. Y bueno, pero a eso les iremos agregando otros atributos como el almacenamiento de largo plazo, la posibilidad de, en ese largo plazo, tener que cambiar de tecnología de almacenamiento. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que a lo mejor en una primera generación de mis dispositivos utilizo discos mecánicos de una cierta marca, en otra siguiente generación sigo utilizando discos mecánicos, pero de otra marca, de otras características, otras velocidades, etcétera. Y en algún momento yo podría incluso almacenar en otra generación de discos de estado sólido. Ajá. Pero al mismo tiempo, todo eso debe de ser transparente para el usuario final. No pierdan de vista esa última idea también. Bueno, entonces vamos a explicar en dónde o cómo explicar las diferencias entre los diferentes paradigmas. Y estas diferencias se pueden explicar a partir de dos elementos básicos, que son la colección de documentos que se almacenan y los descriptores de esa colección, a los que vamos a llamar sus metadatos. Ajá. Entonces, primeramente, en el paradigma de archivos tenemos una colección relativamente pequeña y los metadatos describen con el mayor nivel de detalle todos los documentos. O sea, estamos familiarizados con esta idea de que los metadatos me describen, por ejemplo, el propietario, los derechos de acceso sobre los archivos, derechos en ejecución, derechos de lectura, derechos de escritura, en qué pista, en qué sector del disco comienza, en dónde está el archivo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es a lo que nos referimos con el paradigma de archivos. En el paradigma de archivos, tanto los documentos como los metadatos viven en el mismo dispositivo. En tanto que en el sistema, en el paradigma de bloques, tenemos que la colección es un poco mayor
Ajá, los metadatos son del mismo nivel de detalle que en el anterior, pero documentos y metadatos viven en dispositivos diferentes. Si se dan cuenta, estamos moviéndonos estamos creciendo el volumen, el tamaño, y por lo tanto también ya empiezan a separarse los contenidos de sus descriptores. Bueno, otra cosa es que los documentos pueden estar fragmentados para agilizar el acceso a ellos. Listo. Ok. Los archivos y bloques se basan en el concepto de sistemas de archivos, como estamos familiarizados. Aquí les pongo algunos ejemplos. El sistema FAT, que es un sistema muy viejito, el sistema NTFS. En Linux tenemos otro que es el XT, y hay muchos más. También otra concepto organizador en los sistemas de archivos es esta jerarquía de árboles, ¿no? Que tenemos un directorio que llamamos directorio raíz o directorio padre, y dentro tenemos otros subdirectorios, y a su vez podemos tener más y más, y dentro tenemos carpetas. Bueno, en tanto, el paradigma de objetos sirve para guardar una colección por mucho más grande que las primeras dos. Aquí los metadatos deben de tener, fíjense bien, ya no contienen tanta información, solamente contienen información suficiente para poder saber en dónde ya les adelanté hace rato de que en realidad estamos ante un clúster de discos, una granja de discos. Entonces, los metadatos deben contener información mínima suficiente para saber en cuáles de los discos que forman mi clúster yo puedo encontrar los documentos. Aquí no estamos hablando de una estructura jerárquica, sino más bien de una estructura plana. Y como en el caso ya de los bloques, documentos y metadatos viven en dispositivos diferentes. Y otra característica muy importante es que en este paradigma es muy importante soportar 3 requisitos de calidad, que son el escalamiento. Es decir, que mi colección puede crecer en la medida en que necesito almacenar más y más, que mis datos deben tener la mayor disponibilidad posible, y muy de la mano del anterior es que debo de pensar en un sistema tolerante a fallas. Hay un resultado de la estadística que dice que mientras más componentes del mismo tipo tengo en un sistema, pues la probabilidad de que ocurra una falla es mayor. Entonces, imagínense que yo tengo un sistema en el que ya no tengo 5 o 10 discos, sino tengo cientos o miles de discos. Pues entonces, la probabilidad de que ocurra una contingencia, sobre todo pensando que además estamos ante sistemas que van a estar operando no por días, sino por años, pues entonces la probabilidad de que ocurra una contingencia es muy grande. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas que deben tolerar fallas. Ok, aquí me gustaría decir que nosotros no inventamos el hilo negro. O sea, ya ha habido una investigación muy, muy importante a lo largo de estos últimos años para diseñar sistemas de almacenamiento por objetos. Y ahí en la figura les presento algunos de ellos, ¿no? Pero bastante importante mencionar también que nosotros hemos trabajado desde hace más de 15 años en los problemas que trae consigo el almacenamiento por objetos, y que estamos en la segunda generación de nuestros sistemas, y algo que hace distinta a nuestra propuesta del resto es que la gran mayoría de los sistemas, por no decir prácticamente todos, los sistemas de almacenamiento por objetos, yo les decía al inicio de mi plática, es que se necesita manejar información de manera redundante, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, les pongo un ejemplo rápido. Imagínense que yo necesito guardar la radiografía de un paciente, el del paciente Ricardo Marcelín. Entonces, la radiografía muy bien cabe en un disco, ¿no? Pero si por alguna razón ese disco llegara a salir de operación, ya sea temporal o permanentemente, entonces estará cancelada la posibilidad de recuperar esa información. Por lo tanto, lo que hacen los sistemas de almacenamiento es que tradicionales o clásicos es que
toman al menos 2 copias de ese archivo y las ponen en otros tantos discos, ¿no? Entonces, aquí viene una reflexión muy interesante, ¿no? Si lo piensan bien, por cada archivo que yo guardo en un sistema de almacenamiento, yo necesito generar un 200% de información redundante. Dicho de otra forma, si yo tuviera, en total tengo un 300%. Si yo tuviera una capacidad agregada de todo mi sistema, digamos que fueran de 300 teras, en realidad no puedo guardar 300 teras porque por la información redundante que estoy generando, solamente puedo guardar 100 teras y el resto son para guardar datos redundantes. Entonces, ahora verán por qué es tan importante el manejo de la redundancia, porque en función de cómo produzcamos y gestionemos nuestra redundancia, vamos a tener algo que se llama un gap o una diferencia entre nuestra capacidad de almacenamiento cruda y nuestra capacidad de almacenamiento específica, eficaz o real. Entonces, en sistemas como el Google File System, como el S3, como cualquiera de los que ustedes están viendo ahí en su pantalla, como Azure, lo que ustedes tienen es esa redundancia generada, si me permiten la expresión, por fuerza bruta. Guardo al menos 2 copias más del archivo. Y esa es la razón fundamental por la cual es tan caro en términos energéticos el almacenamiento con este paradigma, ¿no? En tanto que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los últimos años un sistema de almacenamiento que se llama el Aleph, y en el Aleph utilizamos el algoritmo de dispersión de información, que recordarán ustedes que fue el que les presenté al inicio de mi charla. Entonces, con el IDA, como también se llama, con el algoritmo de dispersión de información, no podemos tolerar el mismo número de fallas, podemos tolerar hasta 2 fallas, pero con una menor cantidad de información redundante, lo cual lo hace más eficiente. Bueno, ahí está. Ok, recordarán que estábamos hablando de cómo entendemos este problema de la gestión de la información. La gestión de la información que está llegando a escalas o a tamaños que ya implican problemas tanto sociales como problemas económicos y problemas ecológicos, problemas ambientales, ¿no? Entonces, el segundo punto que yo quiero del que yo quiero hablarles es que para entender la gestión de la información necesitamos entender el ciclo de vida de la información. Y el ciclo de vida en una organización se refiere a todas las etapas, o si quieren verlo de esta forma, todos los avatares por los que pasa la información. Por ejemplo, ¿no? La Ley Nacional de Archivos, a la que están obligadas todas las instituciones públicas, tienen que pasar su documentación por diferentes etapas. La ley establece que las organizaciones tienen que pasar sus documentos por diferentes etapas que se llaman, la primera etapa es correspondencia u oficialía, luego por otra etapa que se llama trámite. Una vez que se cierra el trámite, pasa por el famoso archivo de concentración y a partir de ahí se debe de tomar la decisión si el archivo del archivo de concentración se destruye o se guarda en el archivo histórico la información. Entonces, aquí reconocemos que hay como al menos 2 grandes retos para las organizaciones y esos 2 retos tienen que ver con el soporte de sus flujos, pero también el manejo de sus catálogos documentales, ¿no? Es decir, algo que pasa, por ejemplo, yo lo he visto en la UAM, cuando les avisan en alguna oficina que para mañana tienen auditoría y se ponen como loquitos las secretarias o los jefes a buscar todos los documentos que les van a pedir, ¿no? Entonces, se invierte mucho tiempo en la preservación de los documentos, pero también, bueno, se invierte en recursos que implican tiempo también, pero también se invierte mucho tiempo en la búsqueda y la recuperación de los documentos. Y entonces,
Lo que encontramos también en nuestra investigación es que en muchos sistemas empieza a surgir esta idea del ecosistema de almacenamiento. ¿Qué es el ecosistema de almacenamiento? Les pongo el ejemplo que tienen ustedes aquí en su pantalla de un sistema para el manejo de la imagenología médica. Esto es lo que se conoce como un PACS, o que es la abreviatura o el acrónimo de Picture Archiving and Communication System. El PACS obedece a una norma internacional para el manejo de las imágenes médicas. En estos sistemas tenemos que, luego de tomar la imagen, que puede ser una imagen de tomografía, rayos X, ultrasonido, resonancia, etcétera, esa información se guarda en lo que se conoce como un almacenamiento primario, que normalmente es un almacenamiento transaccional. Ajá, ya vimos que el almacenamiento transaccional es un almacenamiento o por archivos o por bloques que es al mismo tiempo de baja capacidad y de baja latencia. ¿Qué quiero decir con ello? Baja capacidad significa pues que no sirve para almacenar más allá de 5 teras. Y ya vimos que 5 teras para una organización pues realmente es muy poquito, ¿no? Pero baja latencia significa que el especialista o el usuario que necesita recuperar esa información lo va a hacer muy rápidamente. Es decir, imagínense que yo estoy en un quirófano y yo soy el doctor que va a operar a un paciente y necesito recuperar con la mayor velocidad el estudio de mi paciente para saber si le voy a operar el pie izquierdo o el pie derecho, ¿no? Entonces, yo necesito latencias de milisegundos o menos para poder recuperar esa información. Pero dentro de las normas que regulan este proceso, se sabe también que esta información tiene que preservarse por años, si no es que para siempre. O sea, ustedes verán también entonces que aquí hay una especie de archivo histórico y ese archivo histórico puede ser muy pesado. Y entonces, al cabo de un cierto tiempo, que pueden ser más o menos de entre 6 meses y un año, calculamos que al cabo de ese tiempo, pues ya el paciente fue dado de alta. Entonces, toda esa información tiene que pasar a un segundo almacenamiento, al que vamos a llamar almacenamiento secundario. Secundario no significa de segunda, por favor. Secundario que en las últimas versiones de este tipo de sistemas están apuntando a que sea un almacenamiento por objetos. Ya justifiqué a estas alturas de mi plática que el almacenamiento por objetos es un almacenamiento de mayor volumen, escalable, de alta disponibilidad, etcétera, etcétera. Y que sí, a lo mejor nos puede dar un poquito más de latencias, o sea, tiempos de entrega un poquito mayores, pero a cambio de eso tenemos otras ventajas, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí estamos entrando a la última parte de nuestra presentación y les vamos a platicar sobre un trabajo que estamos haciendo para la Rectoría General de la UAM, ¿no? Entonces, ya les avancé que en una organización se necesitan resolver 2 grandes retos. Por un lado, desarrollar mecanismos para una recuperación ágil de información catalogada, ¿no? Quiero recuperar los documentos donde estén los apoyos que se le dieron a tal proyecto. Quiero recuperar los contratos para la adquisición de tales bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos muy rápidamente recuperar esos documentos por palabras clave o por códigos especiales, etcétera. Y el segundo es, necesito también almacenar una cantidad muy grande de estos documentos a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, nosotros encontramos que en muchos repositorios institucionales a lo largo del mundo
están implementados a partir de una plataforma de software libre que se llama el DSpace. Entre otros, el Sistema Nacional de Repositorios de Ciencia y Tecnología, el Archivo Nacional, ese que está en Lecumberri, también utiliza estos recursos, y nos pareció una buena idea también plantearle a la rectoría que su repositorio de documentos lo hiciéramos a partir del DSpace. ¿Qué ventajas tiene el DSpace? Bueno, pues que aquí les presento algunas. Entre otras cosas, yo quisiera decir que diferentes instancias de DSpace se pueden conectar entre sí y soportan esta operación que se llama la cosecha de datos. Pero además hay otra cosa que a nosotros nos gustó mucho, y es que el DSpace es un software libre y abierto al cual pudimos intervenir. ¿Y a qué me refiero con intervenir? Pues que nos metimos a las tripas del software e hicimos algo que ya les voy a mostrar a continuación. El segundo reto, pues lo resolvimos justamente con nuestro sistema, con el Aleph, ¿no? Y miren, aquí les presento una imagen rápida del Aleph. El Aleph es un sistema distribuido, muy redundante, al que podemos entrar utilizando un conjunto redundante de firewalls. Tenemos acá estos nodos, estas maquinitas que ustedes ven en la parte baja de su pantalla, son los nodos de almacenamiento, donde guardamos los dispersos de los archivos que recibimos en custodia. Aquí tenemos los proxies, que no son otra cosa sino nuestros servidores de metadatos, y aquí tenemos los monitores que están vigilando, que están, digamos, pasando lista a todos los componentes, y son los que dicen, a ver, el nodo 1 parece ser que ya salió de operación, hay que arrancar algún procedimiento de contingencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el Aleph a grandes rasgos, y aquí está la integración de estas dos ideas que les estoy proponiendo. Por un lado tenemos acá el DSpace, al frente tenemos un DSpace, y en él vamos a ver varios roles. Tenemos el rol de documentalista, que es el que ingresa los documentos a partir de los metadatos o descriptores que la propia organización puede definir. Y esos documentos se ensartan o se forman aquí en esta especie de brochetita que me presentan, y forman una colección, y las colecciones forman una comunidad. Otra cosa muy interesante del DSpace que no mencioné es que soporta acceso por roles, ¿no? Y podemos definir comunidades y colecciones públicas, privadas, de acceso controlado. Tenemos roles de documentalista, rol de administrador o curador, etcétera. Y en función de los roles también, pues ya se imaginarán que tienen diferentes atributos de acceso a la documentación que se guarda. Bueno, entonces aquí tenemos la documentación. Una vez que el administrador de la colección o curador determina que el documento está bien descrito y se puede almacenar, se guarda en el almacenamiento primario que forma parte del propio DSpace. Pero algo que nosotros hicimos, que es, digamos, nuestra pequeña contribución a este trabajo, es que en automático todos los documentos que están aquí, que vamos a llamarle, vamos a decir que caen en el almacenamiento primario, de manera automática se copian a esta gran muro que ven ustedes hacia el fondo de la imagen, que no es otra cosa sino el almacenamiento secundario, en automático. Pero además hay otra propiedad muy interesante de esta relación entre el primario y el secundario. Luego de un cierto tiempo de que un documento está en el primario, si no se consulta, pues entonces se borra. Y si se borra, eso me garantiza que en el almacenamiento primario solamente voy a tener los documentos que se están consultando y recuperando por este usuario en el día a día. Eso me garantiza que el almacenamiento primario no se me desborda, que en el almacenamiento primario tengo la información que se está requiriendo solamente. Y si fuera el caso que un usuario final, como resultado de su consulta, requiere un documento que no está en el almacenamiento primario, pues entonces el sistema, de una manera muy rápida y muy ágil, va al Aleph, va al almacenamiento secundario, lo recupera y lo pone con una latencia tan pequeña que no es perceptible para el usuario final.
¿no? Esto es un modelo que llamamos un modelo de biblioteca cerrada, porque ustedes están más familiarizados, por ejemplo, con la biblioteca de la UAM, donde uno puede ir hasta el fondo, hasta la colección, y el propio usuario puede tomar los libros, pero hay bibliotecas como la Biblioteca México de Valderas, en donde uno le dice a un bibliotecario, quiero este documento, quiero este libro, y uno da su descripción. Entonces, esta es la idea, ¿no? Si el usuario solicita un documento y alguien acá, imaginen, aquí tenemos una especie como de demonio, así se les dice en computación, tenemos un demonio que hace las veces de el bibliotecario, y ese bibliotecario determina que no está el documento en el primario, entonces va rápidamente al secundario, a la colección cerrada. Aquí nadie tiene acceso a la colección más que el bibliotecario, reconstruye el archivo y lo pone en el secundario. Esa es la idea. Bueno, esa idea trae consigo varios beneficios que aquí les muestro rápidamente. Ya estoy llegando prácticamente al tiempo de mi plática. Entonces, no quiero detenerme demasiado. Me parece que hemos conseguido buenos resultados. Ahí están, ustedes pueden leerlos. ¿Cuáles son las ventajas de un enfoque como el que estamos proponiendo? Vale la pena decir también que el Aleph no sirve solamente para preservar los documentos que hay en DSpace. También los usuarios de la universidad, desde sus escritorios, pueden tener acceso al Aleph para tener un segundo almacenamiento de sus archivos de trabajo, ¿no? Los archivos que están trabajando en el día a día antes de subirlos a algún tipo de catalogación. Bueno, vamos a cerrar esta plática hablando de por qué es tan importante almacenar información. Y para mí, estas imágenes que les estoy presentando son como la respuesta. Guardar información está prácticamente en la esencia de lo que es ser humano, ¿no? O sea, ahí tenemos una imagen preciosa de algún humano que por alguna razón nos dejó un mensaje acerca de su vida cotidiana, sus actividades y el acto de cazar, ¿no? Quién sabe si seguramente pensando que iba a ser de utilidad para los que viniéramos después. Y luego tenemos ahí mensajes escritos por algún escriba sumerio, tenemos o babilonio, tenemos ahí mensajes, más adelante un cuadro de una biblioteca muy famosa donde se guardan textos sagrados del budismo, y luego tenemos hasta abajo una imagen de una biblioteca medieval que se conoce también como el famoso scriptorium, ¿no? Entonces, registramos, entre otras razones, porque nos estamos comunicando con alguien más adelante, que puede ser nuestra propia versión del futuro o puede ser alguien que vendrá después de nosotros, ¿no? Y en ese sentido es como lanzar una botella con un mensaje, pero al mar, al mar o al océano del tiempo, ¿no? Espero haberlos convencido que el registro y el almacenamiento es una parte muy importante, es una parte fundamental de nuestra vida, y que las organizaciones, esta es una llamada en particular para la gente que tendrá entre sus manos la responsabilidad del manejo de la información. Estamos hablando de lo que en las organizaciones que siguen un organigrama a la gringa le llaman el CTO, el Chief Technology Officer. Muchos de ustedes van a tener finalmente que asumir un rol de CTO, y entonces para ustedes es importante, en algún momento tendrán que tomar estas decisiones de cómo implementar el almacenamiento de su organización. Y aquí les propongo un conjunto de criterios. Deben implantar soluciones garantizando la preservación de la información en el largo plazo, atendiendo requerimientos de seguridad, disponibilidad, escalabilidad y una palabra nueva que está apareciendo con mucha fuerza en los últimos años, y sostenibilidad. Es decir, pensando cuánta energía también van a utilizar y cuáles son las consecuencias ambientales de sus decisiones. Ya estoy cerrando, y para ello
les estoy presentando esta imagen que a mí también siempre me ha gustado mucho. Tiene que ver con la importancia que desde siempre le hemos dado a guardar y preservar documentos. Aquí les muestro una imagen de la biblioteca, la moderna Biblioteca de Alejandría. La UNESCO decidió, en los últimos años, no recuerdo si finales del siglo pasado o inicios del presente, reconstruir aquella famosa biblioteca de los tiempos posteriores a Alejandro Magno, donde floreció la cultura y donde tuvo su origen algunos documentos tan famosos como los elementos de Euclides. Y entonces la UNESCO decidió crear una nueva biblioteca en la misma ciudad donde inicialmente estuvo la Biblioteca de Alejandría. Esa es una imagen de la moderna Biblioteca de Alejandría, que naturalmente se encuentra en Egipto. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de mi plática. No me colgué mucho, son las 12:04. Y bueno, Luis Alberto, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Voy a comenzar. Se me hizo muy interesante esta parte, como en la parte donde comentas igual la contaminación digital que están produciendo estos sistemas de almacenamiento. ¿Ustedes en este proyecto que están desarrollando han realizado alguna medición para comparar la contaminación digital de un almacenamiento por archivos con el sistema que están desarrollando, que es un almacenamiento por objetos? ¿Han comparado? Muchas gracias por la pregunta. Mira, la comparación es muy rápida y muy sencilla, ¿no? En un sistema de almacenamiento por objetos, pero basado en el uso de réplicas, tú necesitas al menos un exceso de 200% de información para tolerar 2 fallas. Y nosotros, en principio, en esta versión que tenemos de nuestro sistema, solamente necesitamos un 66%. Pero otra cosa muy interesante y muy bonita del algoritmo de dispersión de información es que es parametrizable. ¿Qué significa que sea parametrizable? Bueno, yo les presenté al inicio de mi charla una implementación del algoritmo que le llamamos un IDA 3 de 5. Esto quiere decir que con cualesquiera 3 de los dispersos originales, que fueron 5, con cualesquiera 3, yo puedo recuperar la información. Pero yo podría parametrizarlo para, por ejemplo, producir un 4 de 7 o un, no sé, un 10 de 20, ¿no? Entonces, en función de esos 2 parámetros es que podemos producir mayor o menor tolerancia a fallas, pero mayor o menor impacto energético, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas o de las grandes bondades del IDA es que te permite jugar justamente con eso, ¿no? Sí, la pregunta va porque actualmente se están trabajando, implementando ya ciudades inteligentes. Y una de las condiciones para llamarse ciudad inteligente es reducir en 20% al menos la contaminación por todo este problema que se viene. Exacto. Y ahorita que mencionas, ¿no? La redundancia que necesita un sistema clásico y esta propuesta se reduce mucho. Me queda una duda, en la parte de almacenamiento primario, después de un tiempo de no ser consultado, cuando se elimina ese archivo, ¿es eliminar una redundancia o estás eliminando el archivo original nada más? Exacto, es muy interesante. Bueno, además, eso es programable y tú puedes programar el fin. ¿Cómo? Recordarás que yo mencioné que hay diferentes etapas en la vida de un archivo. Luego de concentración, a ver, para empezar, cada vez que cae en el primario se respalda y llega a un secundario. Ahora, cuando pasa de la etapa de su vida útil que se llama de concentración al histórico, tienes que tomar una decisión. Si lo destruyes, destruyes tanto lo que estaba en el primario como lo que estaba en el secundario. Pero si
tú decides que solamente lo vas a guardar en el histórico, pues entonces lo borras del primario y ya sabes que está en el secundario por, por los siglos de los siglos. Perfecto, sí. ¿Sale? Ok, ¿alguien más quiere participar con alguna pregunta para el doctor? Humberto Reyes levantó la manita, creo. No. O pueden escribir sus preguntas en el chat, si gustan. Hola, yo sí tengo preguntas. Adelante. Adelante, por favor, Eduardo. Primero, lo que mostró al inicio del el sample del video de Matrix de la película, ¿qué pasa en ese caso, por ejemplo, si no fuese en un archivo de 8 megas, si fuese la película completa, que está, no sé, en 4K y ya masterizada, lo que es la versión final a tope, que pesa gigas y gigas, si los archivos son muy grandes, en ese caso ahí, ¿qué pasa? Y es una pregunta muy interesante y muy bonita que te agradezco, Eduardo. Bueno, mira, a lo largo de los últimos 15 años hemos generado versiones muy rápidas de este procesamiento que son capaces de dispersar y reconstruir archivos de los tamaños que tú dices en cuestión de segundos. Sí, o incluso menos, o fracciones de segundos. O Sí, sea, hay que meterle, bueno, es parte, eso es te agradezco mucho la pregunta porque yo creo que esos son los temas que han dado lugar a proyectos de maestría y proyectos de doctorado, ¿no? ¿Cómo acelerar el algoritmo de dispersión de información? Sin ir más lejos, ahorita tenemos un proyecto con el doctor Humberto Cervantes que estamos viendo cómo mejorar el despliegue. Tú conoces esos temas porque también estás trabajando en asuntos de ingeniería de software. Cómo mejorar el atributo de deployment o deployability y por eso también estamos asociados con el doctor Cervantes, ¿no? Entonces, hay trabajo para rato en este sector, ¿no? O sea, permítanme con un poco de irreverencia, pero sin tratar de faltar el respeto, no todo es ciencia de datos, no todo es inteligencia, pero también es cierto que sí requerimos, por ahí tenemos ya un tema muy interesante, es cómo utilizar inteligencia artificial para predecir quién va, a ver, imagínate que estamos en un hospital y necesitamos ver quiénes van a, si mañana se va a consultar un cierto archivo, reducir incluso más la latencia. ¿Cómo le hacemos para traer un archivo del secundario al primario y que ya esté el día de mañana que va a abrir su consulta el doctor Luis Alberto Vázquez y que ya ni siquiera tenga que invertir toda esa latencia en reconstruir todos los pacientes que va a haber mañana, sino que utilizar algún tipo de herramienta de la IA para predecir cuáles son los próximos archivos que van a ser consultados, ¿no? Entonces, es muy bonito porque da para abordar temas obviamente, de comunicaciones, de ingeniería de software, de sistemas distribuidos, ya lo mencioné, de inteligencia artificial. No sé si te respondí, Eduardo. sí, sí, claro. Y bueno, tomando rápidamente este mismo ejemplo, ¿cómo ustedes aseguran, bajo el supuesto de que tienes un archivo de alta calidad, que a la hora de reconstruir no estás perdiendo información? Porque digamos que ante el ojo humano, tú dices se ve igual, pero toda esa información que no es visible al ojo humano o al oído, ¿cómo sabemos que está ahí o que se reconstruye y que no va a haber fallas? Es un resultado, no es una verificación. Ahorita con mis alumnos del seminario del posgrado, estamos viendo la diferencia entre las ciencias fácticas y las ciencias formales. Es una demostración matemática, porque a final de cuentas, el algoritmo de dispersión de información es una transformación matemática. Es algo que se llama una transformación lineal sobre un campo finito. Y entonces, el fundamento del algoritmo nos dice que es un algoritmo sin pérdida. Y es muy importante eso que mencionas, ¿no? Porque en algunas aplicaciones sí podríamos tolerar que haya un cierto grado de pérdida de información, pero en aplicaciones médicas no se puede, no se puede, tienes razón. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿Alguien gusta realizar alguna pregunta?
Ok, creo que sería todo. Muchas gracias, doctor Ricardo. Una charla, una plática muy enriquecedora. De aquí se pueden derivar muchísimos proyectos de investigación, proyectos de aplicación y de desarrollo, ¿no? Muchas gracias y les deseamos mucho éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.